Imagina estar atrapado en una isla desolada, en medio del mar, lejos de tu gente, sin esperanza alguna de escapar. Ese fue el destino de Juan, uno de los 12 apóstoles de Jesús, quien, por su fe y proclamación del Evangelio, fue exiliado en la isla de Patmos. Pero lo que parecía un castigo cruel fue, en realidad, la puerta abierta hacia una de las visiones más asombrosas y trascendentales de toda la historia bíblica. En ese lugar de aislamiento, Juan se encontró con algo que cambió su vida y la historia de la humanidad. El Apocalipsis, la revelación directa sobre los eventos finales del mundo. La visión comenzó un día común, hasta que Juan escuchó una voz, fuerte y clara, como una trompeta, que le dijo: «Sube acá, y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas». Sin dudarlo, Juan fue arrebatado en espíritu, y en un abrir y cerrar de ojos, se vio transportado al cielo, frente a un trono glorioso, resplandeciente y lleno de poder. Lo primero que notó fue la majestad de quien estaba sentado en ese trono. La figura de Dios no era completamente visible, pero la luz que irradiaba lo envolvía todo. El resplandor era tan intenso que no podía mirarlo directamente, como si toda la creación misma se hubiera sometido a su inmensa grandeza. Pero lo más fascinante de todo fue lo que vio a su alrededor. Cientos de seres celestiales rodeaban el trono, y entre ellos, un grupo de figuras que destacaban aún más: los 24 ancianos. Estos seres, vestidos con vestiduras blancas y coronados con oro, se encontraban en tronos propios, rodeando el gran trono de Dios. Sus miradas, fijas y serias, reflejaban una paz profunda y una adoración que solo podía provenir de un conocimiento cercano de la divinidad. Mientras Juan observaba, comprendió que no estaba ante una simple visión de belleza celestial, sino ante un espectáculo cósmico de adoración y soberanía. En ese lugar no existía el caos, ni la confusión de la tierra. Todo estaba perfectamente orquestado. La atmósfera estaba cargada de un solo propósito: la alabanza y la honra a aquel que ocupa el trono eterno. Lo que Juan no sabía aún era que esos 24 ancianos, que en ese momento parecían ser solo figuras misteriosas, tendrían un potencial en la revelación que estaba a punto de presenciar. Pero, por ahora, todo lo que podía hacer era observar en asombro. Lo que estaba por venir cambiaría su comprensión del mundo, de la adoración y de lo que realmente significaba el fin de los tiempos. A medida que la visión avanzaba, Juan comenzaba a comprender que el cielo no era solo un lugar de adoración distante, sino una realidad tangible, donde cada ser, cada acción, tenía un propósito más grande: la gloria y el plan divino de Dios. Y es en este contexto, entre el esplendor del cielo, donde los 24 ancianos empezarían a tomar su lugar en la historia. La visión de Juan en el cielo se volvía cada vez más asombrosa. Al principio, su atención se centraba en el trono, la fuente de luz y poder. Pero pronto, su mirada fue atraída por algo aún más intrigante: un grupo de seres majestuosos sentados en tronos alrededor del gran trono de Dios. Eran 24 ancianos, cada uno con una corona de oro sobre su cabeza y vestidos con ropas blancas. No era casualidad que estuvieran allí. Estos 24 ancianos no solo formaban parte del paisaje celestial, sino que jugaban un papel fundamental en la estructura misma de la adoración a Dios. Cada uno de ellos representaba algo más que una simple figura de autoridad celestial. La forma en que estaban dispuestos, en una especie de círculo alrededor del trono, sugería una cercanía y reverencia absoluta. No eran ángeles, ni serafines, ni querubines, seres que Juan ya había visto antes. No. Estos 24 ancianos tenían una característica única. Estaban allí, en su propio trono, con una posición de honor, pero su propósito era claro: adorar y rendir homenaje a la soberanía de Dios. Observando su presencia, Juan no podía evitar preguntarse: ¿quiénes eran estos ancianos? ¿Qué representaban? ¿Por qué tenían coronas? Cada uno de ellos parecía estar en completa sintonía con la majestuosidad del lugar. Todo lo que hacían, incluso su vestimenta, era un símbolo de pureza, dignidad y victoria. Las coronas de oro que llevaban eran un testimonio de su honor.
pero también un recordatorio del triunfo obtenido. Una victoria que, sin duda, era sobre las fuerzas del mal y el pecado. Mientras Juan los observaba, los 24 ancianos comenzaron a adorar a Dios, no solo con sus palabras, sino con una profunda devoción en su ser entero. Se postraron ante Él, arrojaron sus coronas al suelo y proclamaron en alta voz: «Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esa simple pero poderosa declaración resonó en todo el cielo y más allá. Era un acto de adoración, un reconocimiento absoluto de la soberanía de Dios sobre toda la creación. Lo que Juan vio en ese momento no era solo un acto de alabanza, sino un modelo de lo que significa verdaderamente rendirse ante la grandeza de Dios. Los ancianos, al igual que todos los seres celestiales, no podían hacer otra cosa que postrarse ante el Creador, no por obligación, sino por la comprensión profunda de quién es Dios. En ese instante, Juan se dio cuenta de algo esencial. La adoración no era un acto aislado ni un simple ritual. Era la respuesta natural a la gloria infinita de Dios. Pero la pregunta seguía rondando en su mente: ¿quiénes eran estos 24 ancianos? ¿Y por qué tenían ese rol tan significativo en el cielo? ¿Representaban a los santos, los ángeles, o algo aún más profundo y misterioso? Esa respuesta, aunque no estaba clara aún, parecía estar relacionada con algo mucho más grande de lo que Juan podría haber imaginado. Y así, mientras los ancianos continuaban su adoración, Juan sabía que aún quedaba mucho por descubrir, mucho más allá de lo que los ojos podían ver. La imagen de los 24 ancianos, postrados ante el trono de Dios, continuaba rondando la mente de Juan mientras su visión se desarrollaba. Pero a medida que pasaban los días, una pregunta persistía: ¿qué representan estos seres tan majestuosos? Su presencia, su adoración, sus coronas, todo parecía tener un significado mucho más profundo que una simple imagen celestial. Juan sabía que cada elemento en esa visión tenía un propósito, y la clave estaba en entender la simbología detrás de los 24 ancianos. Durante siglos, los estudiosos de la Biblia han debatido sobre el verdadero significado de estos 24 ancianos. En la antigüedad, muchos intérpretes coincidían en que estos ancianos no eran figuras aleatorias. Los 24, tan cuidadosamente organizados, debían representar algo más grande, algo fundamental para comprender la relación entre Dios y la humanidad. Las teorías más clásicas sobre su identidad y propósito se basan en dos interpretaciones principales: los 12 patriarcas de Israel y los 12 apóstoles de Jesús. Esta interpretación, que une al Antiguo y Nuevo Testamento, sugiere que los 24 ancianos son una representación simbólica de los fundamentos de la fe. Los 12 patriarcas de Israel, los descendientes de las 12 tribus, son considerados la base del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Ellos fueron los que establecieron las promesas y la relación de Dios con Israel. Por otro lado, los 12 apóstoles, aquellos hombres llamados directamente por Jesús, representan la nueva alianza en el Nuevo Testamento, la Iglesia cristiana y su expansión a través del mundo. Pero, ¿por qué 24? La respuesta parece estar en el número mismo. En la cultura judía, los números tienen un poder simbólico profundo. El número 12 es un número clave en las Escrituras. 12 tribus, 12 apóstoles, 12 piedras en el altar de Israel. Al multiplicar este número por 2, obtenemos 24, que podría simbolizar la perfección de la unión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, un puente entre el pasado y el futuro de la revelación divina. Los 24 ancianos, entonces, serían una representación de la totalidad del pueblo de Dios a lo largo de la historia, desde el principio hasta el fin. Sin embargo, esta interpretación no es la única. Algunos teólogos sugieren que los 24 ancianos podrían simbolizar a los justos de todas las épocas, aquellos que han sido redimidos por Dios. Esto incluiría no solo a Israel y a la Iglesia cristiana, sino también a todos los fieles, a todos aquellos que han vivido en obediencia a Dios a lo largo de los siglos.
desde Abel hasta los últimos de los santos. Según esta visión, los ancianos representarían la comunidad celestial de los redimidos, aquellos que, al igual que los apóstoles y patriarcas, se han mantenido firmes en la fe, y hay quienes aún más allá en sus interpretaciones, sugieren que los 24 ancianos podrían ser representantes de la totalidad de la humanidad, aquellos que han experimentado la redención, la justificación y la salvación, sin importar su origen. Esta perspectiva pone el enfoque no tanto en las divisiones de Israel o la Iglesia cristiana, sino en la universalidad del plan de salvación de Dios. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación exacta, los 24 ancianos representan la integridad y la plenitud de la obra redentora de Dios, abarcando tanto la historia de Israel como la de la Iglesia, y mostrando que en el cielo todos los fieles, desde el principio hasta el fin, están unidos en adoración a Él. Mientras Juan observaba la escena, entendió que esos ancianos no eran solo figuras de veneración, sino símbolos de la victoria de Dios sobre el mal, la gloria de su reino eterno y la unión perfecta de la creación redimida. Pero aún quedaba más por descubrir. La revelación sobre los ancianos no se limitaba a su identidad. Su adoración y su rol seguían siendo un misterio en desarrollo, y lo que Juan presenció a continuación lo dejaría sin aliento. Mientras Juan observaba la magnificencia del cielo y la presencia deslumbrante de los 24 ancianos, algo fundamental se volvió aún más claro. Su existencia no era solo para llenar un espacio celestial, sino para servir como los guardianes de la adoración más pura y reverente hacia Dios. Todo en esa visión apuntaba a un solo propósito: glorificar a aquel que se sienta en el trono eterno. Y los 24 ancianos, con sus coronas de oro y vestiduras blancas, estaban ahí para hacerlo de la manera más sublime y ejemplar. De repente, lo que parecía una simple observación se transformó en un acto de adoración en tiempo real. Los ancianos, al ver el poder absoluto de Dios, comenzaron a postrarse en un gesto de humildad total, algo que sorprendió a Juan. Ellos, que parecían tan poderosos y dignos, no dudaron en rendir homenaje a la gloria infinita de aquel que los había creado. En un acto de profunda reverencia, arrojaron sus coronas doradas a los pies del trono, reconociendo que cualquier honor y gloria que pudieran tener pertenecía completamente a Dios. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, exclamaron los ancianos, sus voces resonando como un eco celestial. Porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. En ese momento, las palabras de los ancianos no eran solo una alabanza, eran una declaración de la soberanía absoluta de Dios. Ellos reconocían no solo el poder creador de Dios, sino también su continua autoridad sobre todo lo que existe. El universo entero, en toda su vastedad y complejidad, estaba bajo su control. Este acto de adoración no era un simple ritual. No era algo hecho por obligación o repetición. Era la respuesta natural de seres que, al estar ante la presencia de la gloria divina, no podían hacer otra cosa que rendirse ante la magnificencia de Dios. Los 24 ancianos entendían algo profundamente vital: que la verdadera adoración no solo es reconocer la grandeza de Dios, sino rendirse completamente a Él. Al lanzar sus coronas, estaban declarando que todo lo que eran, todo lo que habían logrado, no valía nada en comparación con la majestad de Dios. Para Juan, esta escena era un recordatorio poderoso de la humildad celestial. En el cielo, los seres más gloriosos y poderosos no buscaban su propia exaltación. En cambio, reconocían con gozo que su existencia estaba completamente ligada a la gloria de Dios. Esta era la esencia misma de la adoración. La gloria de Dios era tan infinita que incluso los seres celestiales, que podían tener todo el honor del universo, sabían que sus coronas solo tenían valor cuando eran entregadas a aquel que les dio la vida, el propósito y la existencia. Juan entendió que esta adoración de los ancianos no era un acto aislado, sino parte de una adoración continua y eterna que impregnaba cada rincón del cielo. Cada uno de los 24 ancianos, al rendirse ante Dios, representaba la verdadera actitud que todo ser creado debería tener: una actitud de sumisión, admiración
y amor profundo hacia el Creador. Era un recordatorio de que la verdadera grandeza no radica en lo que uno puede lograr por sí mismo, sino en la capacidad de reconocer la supremacía de Dios y rendirse ante Él. Y mientras Juan continuaba observando, comprendió que el acto de adoración de los 24 ancianos era solo el comienzo de algo mucho más grande. Si estos ancianos, tan cercanos a Dios, podían rendirse con tal humildad y reverencia, ¿qué debíamos hacer nosotros, los seres humanos? Cuando se trataba de adorar al Creador, este encuentro celestial dejó una huella profunda en el corazón de Juan, una lección de adoración que resonaría no solo en el cielo, sino también en la tierra. La visión de Juan avanzaba con rapidez, y la gloria celestial que había presenciado se volvía aún más profunda a medida que el cielo se llenaba de misterio. Los 24 ancianos seguían allí, en sus tronos, pero algo había cambiado. El cielo no estaba en silencio. Un nuevo acto de revelación estaba a punto de comenzar, algo que pondría a prueba tanto la justicia divina como la historia de la humanidad. La escena estaba a punto de intensificarse. En el centro de la visión apareció un libro sellado con 7 sellos, a mano derecha de aquel que se sentaba en el trono, Dios mismo. Este libro representaba la historia del mundo, el destino final de toda la creación y la obra redentora de Dios. Pero había un problema. Nadie en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, era digno de abrir los sellos. El llanto de Juan resonó en el cielo porque no había nadie capaz de desatar esos sellos. Pero entonces, una figura apareció: el Cordero, que había sido sacrificado. Jesús, el Hijo de Dios, era el único digno de tomar el libro y abrir los sellos, y fue en ese instante de tensión y anticipación cuando los 24 ancianos desempeñaron su rol más significativo. Cuando el Cordero, Jesús, tomó el libro, los 24 ancianos no dudaron en caer de nuevo ante él en adoración. Con una nueva humildad y reverencia, tomaron cántaros de oro llenos de incienso, que eran las oraciones de los santos. Estos cántaros simbolizaban la oración continua de los fieles, el clamor del pueblo de Dios por justicia y redención. Mientras lo hacían, cantaron un nuevo cántico, lleno de alegría y esperanza. Digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Este momento era más que un simple acto de adoración. Era una proclamación del triunfo de la cruz y el comienzo de la revelación de los juicios de Dios. Los 24 ancianos, junto con las demás criaturas celestiales, comprendieron que el Cordero no solo había vencido el pecado y la muerte, sino que ahora tomaría el control total de la historia del mundo. Ellos, con su adoración, estaban proclamando la victoria de Jesús sobre todas las fuerzas del mal. La revelación de los sellos no era solo un juicio, sino también una liberación. El Cordero abriría cada sello, desatando los eventos que finalmente conducirían a la consumación del reino de Dios. Los 24 ancianos entendieron que, aunque los juicios de Dios serían intensos, ellos formaban parte de un plan divino más grande, uno que conduciría a la victoria final y la restauración del orden celestial. Lo que había comenzado como una escena de adoración en el cielo se estaba transformando en una revelación asombrosa, un avance en el misterio divino. Los 24 ancianos, testigos de este glorioso acto, no solo celebraban la dignidad de Cristo, sino que también reconocían su rol como instrumentos de la voluntad de Dios. A medida que los sellos se abrían uno por uno, la expectativa en el cielo era palpable. Cada sello traía consigo un nuevo capítulo en la historia de la humanidad, pero también un paso más hacia la consumación del reino de Dios. Y así, mientras la visión de Juan se desarrollaba, él comprendió que los 24 ancianos no solo eran símbolos de la humanidad redimida, sino también participantes activos en el drama cósmico de la historia de la salvación. Su adoración no solo era un acto de alabanza, sino también una expresión de su involucramiento en el plan divino que se estaba desplegando ante sus ojos. La visión de Juan avanzaba sin pausa,
pero la atmósfera celestial se volvía cada vez más impresionante. Había sido testigo de la apertura de los sellos y de la adoración de los 24 ancianos, pero lo que estaba a punto de ver superaba incluso sus expectativas. En el capítulo 7 de Apocalipsis, una multitud incomparable, tan numerosa que nadie podía contarla, apareció ante el trono de Dios. Era una multitud de todos los pueblos, tribus, naciones y lenguas, vestidos con túnicas blancas, con palmas en las manos, celebrando la victoria de Dios sobre el mal y la opresión. Esta visión era la culminación de la promesa de redención, el resultado final de la obra de Jesucristo. Y ahí estaban, una vez más, los 24 ancianos. Pero esta vez, su presencia no era solo un símbolo de la humanidad redimida, sino un reflejo de la unión completa entre el cielo y la tierra. Los ancianos estaban rodeados por esta multitud celestial, participando activamente en el culto y la adoración, como si su presencia y adoración inicial fueran solo el preludio de lo que estaba por venir. Ellos no solo miraban, no solo se postraban, se unían con la multitud de los redimidos en una alabanza y adoración que resonaba a través del cielo, la gran multitud, proclamando: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono. Y al Cordero no solo cantaba, sino que proclamaba la victoria final, el fin de la lucha contra el mal. Los 24 ancianos, al igual que ellos, rendían homenaje al Cordero con su propia canción de victoria. El contraste entre los ancianos y la multitud de redimidos era claro. Mientras los ancianos representaban a la comunidad de los fieles de todos los tiempos, los redimidos representaban el cumplimiento de la promesa, el pueblo de Dios rescatado a través de los siglos. El símbolo de las palmas en las manos de la multitud no era solo un acto sino un gesto de reconocimiento. Las palmas simbolizaban la victoria, la paz y la reconciliación, un testimonio de la victoria final de Dios. Cada uno de los redimidos había sido lavado en la sangre del Cordero, y su presencia ante el trono era un testamento de la completa restauración de la humanidad. Los 24 ancianos, al ser parte de esta visión, demostraban que la redención no era solo un asunto de un grupo selecto, sino de toda la creación, de todos aquellos que habían sido fieles a Dios. Al observar esta escena, Juan comprendió algo profundamente significativo. Los 24 ancianos no solo estaban adorando en el cielo, estaban participando activamente en la restauración del orden divino. Ellos eran los testigos de la victoria de Dios a través de los tiempos, los representantes de todos los fieles que, a pesar de las dificultades, habían mantenido su fe. La gran multitud no era solo un espectáculo glorioso, era una representación de la esperanza cumplida, del amor eterno de Dios y de la promesa de vida eterna que se había hecho realidad. Pero mientras la visión continuaba, Juan vio algo aún más asombroso. Los ancianos, la multitud y el Cordero estaban conectados en un acto de alabanza que trascendía el tiempo y el espacio. La revelación del cielo era una experiencia compartida por todos los redimidos, todos unidos en adoración. Este momento era solo un anticipo de lo que ocurriría al final de los tiempos, cuando toda la creación se postrará ante el trono de Dios y reconocerá su gloria eterna. Al mirar la visión de los 24 ancianos y todo lo que representaban en el contexto de Apocalipsis, es imposible no ver cómo su rol y su adoración tienen profundas implicaciones para los creyentes hoy. La escena que Juan describió no es simplemente un relato distante de algo que ocurrió en el pasado o un evento exclusivo para el cielo. Es una lección eterna, un ejemplo que nos señala la verdadera naturaleza de la adoración, el sacrificio y la esperanza que debemos cultivar en nuestro día a día. Los 24 ancianos, con sus coronas arrojadas a los pies del trono de Dios, nos muestran una humildad total, un recordatorio de que todo lo que somos y todo lo que tenemos debe ser ofrecido a Dios sin reservas ni orgullo. Lo primero que podemos aprender de estos ancianos es la centralidad de Dios en nuestra vida. Si estos seres celestiales, que tienen el privilegio de estar en la misma presencia de Dios, no dudan en rendir su gloria ante Él, ¿cómo podemos nosotros, que somos imperfectos,
no hacer lo mismo. Los 24 ancianos nos enseñan que nuestra vida no está para acumular honores ni coronas, sino para dar gloria al Creador. En nuestra sociedad moderna, donde las personas buscan reconocimiento y poder, la imagen de los ancianos arrojando sus coronas al suelo es una poderosa llamada de atención sobre el verdadero propósito de nuestra existencia: servir y adorar a Dios. Además, su adoración continua nos recuerda la importancia de una adoración genuina, diaria y constante. Los 24 ancianos no solo adoran en momentos especiales, ni esperan a que las circunstancias sean perfectas. Adoran sin cesar, reconociendo que cada momento de su existencia tiene un solo propósito: glorificar a aquel que los creó. Esto debería inspirar a los creyentes a vivir de manera coherente con esta adoración, transformando cada parte de su vida, desde lo más mundano hasta lo más sublime, en un acto de alabanza a Dios. Los ancianos también representan la unidad del pueblo de Dios. A pesar de que en Apocalipsis se los describe como una figura representativa de los fieles de diferentes épocas, su presencia muestra cómo todos los creyentes están conectados por un propósito común: la adoración a Dios y la proclamación de su victoria. Este concepto de unidad es vital para los cristianos hoy, especialmente en un mundo tan dividido. Si los 24 ancianos, como representantes de todas las naciones, tribus y pueblos, se unen en adoración, nosotros, como miembros del cuerpo de Cristo, también debemos trabajar juntos, independientemente de nuestras diferencias, para glorificar a Dios. Y por último, la lección más profunda que los 24 ancianos nos dan es la esperanza en la victoria final. Ellos se encuentran en el cielo, seguros de que la victoria de Cristo sobre el mal es definitiva. Esta esperanza es nuestra también. En medio de nuestras luchas diarias, en nuestras pruebas y tribulaciones, el ejemplo de los ancianos nos recuerda que hay una victoria que ya ha sido ganada. La cruz y la resurrección de Jesús aseguran que, aunque el mal pueda parecer tener poder en el presente, su derrota es inevitable. Los 24 ancianos, al adorar al Cordero, nos llaman a esperar con fe y paciencia esa victoria final, cuando todo lo malo será deshecho y el reino de Dios será establecido para siempre. Así, los 24 ancianos no son solo figuras de una visión celestial distante. Son maestros, ejemplos y recordatorios vivientes de lo que significa ser un creyente fiel hoy. Su adoración, su humildad y su esperanza nos invitan a vivir una vida que refleje la gloria de Dios en todo lo que hacemos, a unirnos como cuerpo de Cristo para su alabanza y a mantener nuestra mirada fija en la victoria eterna que se avecina.